Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Espero que hayan pasado unas felices fiestas y otra vez al trabajo. Bueno, para quienes nos dedicamos a esto realmente son muy pocos los días que no son laborables, puesto que todos los días hay sucesos y hay acontecimientos que tienen que ser retratados para ustedes, la opinión pública. Bueno, cerré el año con algunos comentarios suyos, alguno en particular que me decía que muy pocas veces critico la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy me voy a referir a un tema delicado y es con el que el presidente más o menos en los últimos días de 2023 cerró este año que ya se fue. Y es el tema de las personas desaparecidas o no localizadas en el país. Me parece que pues es uno de los grandes temas que nos queda de ver el presidente, porque se hizo una reclasificación, se hizo un recuento, y me parece que la estrategia de comunicación que empleó el mandatario no fue la adecuada porque generó más confusiones que aclarar cifras, números y la condición real de si esas personas desaparecidas se están buscando todavía. Cuando sí es así, y sin embargo fue tan mala la estrategia de comunicación que a muchos, particularmente a los grupos que buscan a sus familiares desaparecidos, les quedó la duda y les quedó la indignación de pensar que no están siendo buscados. Déjenme ponerlos un poco en contexto. Las personas desaparecidas antaño solo eran por causas de razones políticas, aquellos a los que el régimen desaparecía. Ahora se han ido incorporando otras modalidades, otros casos en los que también interviene el crimen organizado, en los que se trata de ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales, entre secuestros particularmente de jóvenes y de mujeres. Al ponerlos en contexto quiero llamar su atención en el sentido de lo terriblemente complicado y difícil la muerte en sí misma que debe representar para sus familiares el no saber de uno de sus integrantes, un hijo, un padre, un hermano, un sobrino, a los que ya no volvemos a ver y no sabemos si están muertos, si viven, si simplemente se escaparon de casa y ya no regresaron porque el núcleo familiar no era seguro o no estaban a gustos, o si fueron víctimas de la delincuencia, si están siendo sometidos a la trata de personas en alguna otra entidad o país incluso. En fin, el hecho de no poder saber qué pasa con nuestro familiar, que se nos arrebate un ser querido y no saber dónde está, es el peor de los infiernos, el peor de los dramas que cualquiera de nosotros, como padres, como hermanos, como hijos, como seres humanos podemos padecer. Quiero llamar la atención sobre ese dolor interminable y que parece todavía lejano de irse porque no hay respuestas ni resultados a esta grave problemática. Este es uno de los temas en los que queda en parte a deber el presidente de la República, y digo en parte por dos razones. Insisto, en primer término, antes solo se registraba a las víctimas desaparecidas por razones políticas, es decir, un enemigo político está molestando mucho al régimen, hay que desaparecerlo. Pero ahora se contabilizan a más personas, insisto, los que huyen de casa, los que son víctimas de la delincuencia organizada, y sin embargo en la estrategia de comunicación que recientemente en diciembre, finales de diciembre, los últimos días, presentó el presidente, hizo un galimatías al tratar de explicarlo, y quedó en muchos la duda, el resentimiento y el coraje de que puesto que no hay información para continuar las investigaciones, se dio a entender, o así se quiso entender, o no se explicó lo suficiente como para que a las familias de los desaparecidos se les hiciera pensar que ya no se les estaba buscando. El hecho es que sí se les está buscando, lo único que se advierte es que no existe mayor información
como para continuar las investigaciones y que con lo que hay no basta. E incluso esas bases de datos que tiene el gobierno de la República se contradicen unas con otras, porque en algunas aparecen sí como desaparecidos, otros en otros listados no aparecen simplemente, y en algunos les faltan datos, en otros listados les falta la descripción de la persona, fecha, cómo iba vestido, posibles razones de la desaparición, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy arduo. Yo tengo que decir que esto va avanzando al 50%, si es que bien nos va, por una parte porque, insisto, al incorporar a nuevas personas que no tienen que ver con la desaparición política, algunos son luchadores sociales, por ejemplo, y sí son razones políticas, pero ellos no existían, o los defensores de derechos humanos, tampoco existían en los listados de desaparición política. Entonces se ha hecho una revoltura en la que no queda muy claro, y digo que se ha avanzado 50% porque ahora que en diciembre, finales, el presidente dio a conocer que son algo así como 112,000 personas desaparecidas en todo el país las que tienen registradas, por lo menos hay una cifra porque ahora hay quien reciba las denuncias. Antes, en los gobiernos anteriores, recordemos que ni siquiera el feminicidio era considerado como tal, era un homicidio cualquiera, normal. No se prestaba atención en razón de género. Entonces hay algunos avances, pero esta crítica, me parece a mí, está bien fundamentada, y lo hago pensando en las familias que sienten ese dolor de no saber absolutamente nada de un ser querido al que no encuentran por ningún lado, ni siquiera si es que ya murió para darle cristiana sepultura. Este país, recuérdenlo ustedes, se convirtió en un camposanto enorme, como lo decía el poeta Javier Sicilia, a quien he tenido el gusto de entrevistar varias veces, y eso comenta. Este país, con la guerra contra el narco, fue convertido en un camposanto. Y sin embargo la guerra no se ganó, ni siquiera fue una guerra en términos reales, y allá está en el norte, en Estados Unidos, García Luna para dar cuenta de ello. En fin, pero vamos a aterrizar con el caso Nuevo León. Ya les comentaba a ustedes que son 112,000 personas desaparecidas en todo el país, en toda la República. Eso sin contar la cifra negra, los que ya no denuncian, los que ya se dieron por vencidos, o aquellos que simplemente pues no tenían una buena relación con su familia, desaparecieron, y como no había ese vínculo, pues sabe Dios si vive o muere. En fin, en Nuevo León, son más de 6,000 personas desaparecidas, son 5,400 y tantas. Y es un estado importante, un estado que tiene casi también 6 millones de habitantes. Hay estados más pequeños como en el que radico, que apenas tiene 2 millones de habitantes y tiene casi la misma cifra de desaparecidos. Y los mismos resultados tan pobres, porque por ejemplo, Samuel García, para apoyar a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, había ofrecido la fabulosa cantidad de casi 50 millones de pesos. Fíjense ustedes, de un presupuesto que me corrigieron por ahí, lo cual agradezco mucho, de 155,000 millones de pesos, solo 50 millones para buscar a los desaparecidos en Nuevo León. Ahora díganme ustedes, ¿saben cuántos están buscando y se encargan de tratar de localizar a esas personas desaparecidas en Nuevo León? 8 personas. Para irse de espaldas. Eso quiere decir que no hay voluntad política ni de atender a esas familias desesperadas que buscan a un familiar. Y no hay la voluntad política ni de dedicar presupuesto ni de dedicar personal para atender este delicadísimo tema.
Yo no me quiero imaginar y yo espero que no les ocurra a ninguno de ustedes y a quienes les ha ocurrido mi solidaridad. No quiero imaginarme un ser querido desaparecido del que no sé absolutamente nada ya. Es la muerte en vida. Y sobre todo ir y tocar puertas, tratar de encontrar respuesta en la autoridad y que destine un presupuesto que, si originalmente era de casi 50 millones de pesos, lo finalmente autorizado, y es de las pocas cosas en las que se encuentran datos, terminó siendo de 43 millones, de 50 a 43, y 8 personas buscando a 6,000 desaparecidos. ¿Hay posibilidades de encontrarlos así? Esto es una simulación bárbara, este es un desatino, una insensibilidad tremenda. Que se ponga los tenis fosfo y salga con las víctimas, los familiares de las víctimas, a buscar a los desaparecidos. De eso ni una palabra. Y así fuesen 10, 15, uno solo, el dolor inmenso que se puede sentir por una persona, un familiar, un amigo desaparecido, del que ya no sabemos absolutamente nada, es la muerte en vida. Entonces va la crítica al gobierno federal, que también tiene un presupuesto magro, limitado, y que además se hace bolas con las cifras y la clasificación de entre personas ausentes y desaparecidas, y mezcla como si simplemente fueran números, olvidándose que se trata de seres humanos y de familias que están padeciendo el infierno en vida. Son de las cosas en las que tenemos que poner atención. Por eso les he dicho que es importante auditar, conocer los presupuestos y lo que hace cada instancia gubernamental. Porque, por ejemplo, en este caso de los desaparecidos, el hecho de que Samuel García, en Nuevo León, no dé a conocer el presupuesto de egresos, nos impide saber y les impide saber a los familiares de desaparecidos cuánto se va a destinar para su búsqueda y cuántas personas en este organismo que se dedica a su localización van a trabajar en ello. Hasta ahora son solo 8. Para 6,000 personas, ¿cuándo los van a localizar? Pero si no sabemos el presupuesto que para 2024 va a dedicar a este rubro tan sensible para las familias, para los seres humanos, que llega a lo más hondo de las entrañas, no tenemos la más remota idea de cuánto se va a destinar y cuántas personas van a estar ocupadas de casos como estos. El Congreso, ya les dije que hay que fiscalizar y revisar a todos. Había prometido abrir una página para apoyar con su tecnología a las personas, a las familiares de desaparición, con un listado que no actualizó hasta muy recientemente. Llevaba mucho tiempo sin actualizarlo. Entonces, si no le revisan las cuentas a Samuel, si lo dejan hacer lo que quieran, insisto de que están ocupados, que no han podido ni siquiera actualizar o que lo hicieron muy recientemente, la página con el listado, la foto y los datos de las personas desaparecidas. Tienen una ley que expidieron no hace mucho, que habla de esto, de la obligatoriedad de apoyar a los familiares en la búsqueda de personas desaparecidas. Pero ni siquiera en ese renglón, que es tanto más importante que el resto, y yo diría que incluso más, porque se trata de vidas humanas y del drama que están viviendo las familias. Deberían prestarle más atención en llamar a cuentas a Samuel para preguntarle cuánto vas a destinar en este sector que es tan especial, tan sensible, y cuántas personas van a estar dedicados a buscarlas. Crítica para el presidente, crítica en Nuevo León. Es que lo que nos interesa es que aparezcan. Lo que nos interesa no es pegarle a fulano o sutano,
se llame presidente, gobernador o Congreso. Se trata de que hagan bien su trabajo, sobre todo en algo que indigna tanto como dejar al garete a las familias de las personas desaparecidas. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bien recibidos. Cuídense mucho. Hasta pronto.